autosuficiencia humana, la autopreservación y la independencia de Dios. Con razón, el falso sistema religioso es llamado Babilonia, porque significa confusión. Con razón, el falso sistema religioso es llamado Babilonia, porque Babilonia es un símbolo de autosuficiencia humana, autopreservación y la independencia de Dios. Ahora, así como dije entonces, que Satanás no siempre contradice, su estrategia consiste en desviar la mirada de manera directa y franca en muchas ocasiones. O sea, no piense que Satanás siempre contradice. O sea, no. Por ejemplo, cuando tentó a Jesús, la primera tentación de Satanás fue la siguiente. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué de malo había en esa frase de Satanás? Aparentemente ninguna. Si eres el Hijo de Dios. Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué de malo había en esa afirmación? Nada. Desde el punto de vista humano. Sin embargo, desde el punto de vista del gran conflicto, había mucho problema. Porque Jesús no necesitaba probarle a Satanás que era el Hijo de Dios. No pudo en esa ocasión. No pudo. Perfecto. Entonces le dijo, mira, lo llevó a la cumbre del pináculo del templo y le dijo, échate abajo, o sea, lánzate, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. Échate. Eso lo dice un salmo, el Salmo 91. O sea, está usando la palabra de Dios. Está usando la palabra de Dios. Familia, hay ocasiones en que Satanás no siempre va a contradecir de manera directa la palabra de Dios. Pero hay otras en las que sí va a ir directo contra la palabra de Dios. Por ejemplo, o más bien, por eso es que Dios llama al falso sistema religioso Babilonia. ¿Por qué? Porque la Torre de Babel iba en contra de la orden de Dios. ¿Y cuál era la orden de Dios? La orden de Dios era la siguiente: no volveré a destruir la tierra con agua. Pero los habitantes dijeron, como que no le creemos, como que no le creo a Dios, y si hacemos una torre para que nos salvemos, pero no solo nos vamos a salvar, sino también nos vamos a hacer un nombre. O sea, vamos a hacernos famosos. Habla de la independencia de Dios, habla de la autopreservación de Dios. Por eso dice nuestra lección. Oigan, qué frase interesante. Dice nuestra lección, los constructores de Babel edificaron este monumento para autoglorificarse y Dios confundió su idioma. Dios confundió su idioma. El relato del Génesis dice así: por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Me sorprende lo siguiente, familia, hablando del sistema religioso. Tan malvado es este sistema que en Apocalipsis 17:6, el sistema religioso falso se lo ilustra como ebrio de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Escuchen bien. Este sistema religioso falso, está
mujer que se describe vestida de escarlata es la iglesia que ha apostatado de la palabra de Dios. Se describe ebrio de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Obviamente, son imágenes horrorosas del nivel de corrupción de Babilonia. Entonces, básicamente, la Babilonia espiritual representa una religión que se basa en las enseñanzas humanas. Por eso es que la Biblia lo identifica como Babilonia, porque Babilonia significa confusión. La Babilonia espiritual, la Babilonia espiritual representa una religión que se basa en las enseñanzas humanas, que se afirma en las ideas humanas y se apoya en las tradiciones humanas. Por ejemplo, ¿cómo es que este sistema sostiene que el día de adoración es el día domingo? ¿Cómo? La respuesta es sencilla. Ellos dicen, porque Jesús resucitó el día domingo. Espera, pero la Biblia no dice eso. No dice, la Biblia no dice eso, pero nosotros tenemos la autoridad para determinar qué día. Para determinar qué día. Así que nosotros decidimos y dijimos que el día debe ser el domingo porque Jesús resucitó el día domingo. O sea, tan solo encontramos que se enseña el pensamiento humano, se afirman las ideas humanas y se apoya en las tradiciones humanas. Entonces, este sistema es una forma de religión hecha por el hombre, creada quizás por líderes religiosos brillantes. Son humanos como tú y como yo. Pero este sistema religioso se opone al poder del Evangelio y de la iglesia que Jesús edificó. Este sistema, o sea, esta Babilonia se opone a la enseñanza, a la iglesia, al poder del Evangelio que Dios edificó. Porque Dios edificó una iglesia construida sobre el amor, no la violencia. ¿Y por qué nos referimos a la violencia? Bueno, porque esta iglesia, quienes no la obedezcan, va a matar a todos los que no quieran obedecerla. Por eso el libro de Apocalipsis describe estos dos sistemas de religión. ¿Por qué? Familia, estos dos sistemas de religión, miren la diferencia. Miren la diferencia. El primer sistema religioso revela confianza total en Jesús y dependencia de su palabra. Es allí donde usted y yo tenemos relevancia. El segundo revela confianza en la autoridad humana y dependencia de los maestros religiosos humanos. ¿Qué opuestas son estas enseñanzas? ¿Qué opuestas son estas enseñanzas? Uno se basa en la palabra de Dios y confianza total en Jesús. El segundo revela confianza en la autoridad humana y dependencia de los maestros religiosos. Confianza total en Jesús. Familia, por eso es que nosotros debemos compartir el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque Satanás tiene engañado, dice la Biblia, a muchos habitantes de la tierra. Engaña a muchos habitantes de la tierra.
Por eso tú y yo debemos decirle a las personas, familia, tú para salvarte no necesitas hacer ningún rezo. Tú para salvarte no necesitas hacer ninguna penitencia. La muerte de Jesús es más que suficiente para que tú te puedas salvar. La muerte de Jesús es más que suficiente para que tú te puedas salvar. Miren, algo más. Qué contraste y qué responsabilidad tenemos nosotros. Familia, el asunto es serio. El asunto es serio. La lucha entre Cristo y Satanás es seria. Babilonia contra Jerusalén. Los que creen en Dios y los que no creen en Dios. O los que dicen creer en Dios, pero a su manera y lo adoran a su manera. Ayer les decía una frase interesante. Satanás está engañando a muchas personas. Satanás está engañando a muchas personas y nosotros no hacemos nada. Satanás está engañando a muchas personas y nosotros no hacemos nada. Ayer les decía eso, ¿se acuerdan? Es verdad. Satanás está engañando a muchas personas y nosotros no hacemos nada. Es probable que dentro de esas personas que esté engañando esté nuestra familia, estén nuestros amigos. Y nosotros seguimos sin hacer nada. Los sistemas religiosos son tan opuestos que uno es una fe cristocéntrica que depende totalmente de la gracia, el sacrificio y la expiación de Cristo para la salvación. El otro es un enfoque humanista. Es un enfoque humanista de la fe que reemplaza la dependencia total de Cristo para la salvación por una dependencia de las tradiciones de la iglesia. Familia, hoy más que nunca hay un mensaje urgente que debemos compartir con las personas. Hoy más que nunca hay un mensaje urgente que debemos compartir con las personas. ¿Y cuál es ese mensaje urgente que debemos compartir con las personas? Que solo la sangre de Cristo tiene poder. Que la sangre de Cristo tiene poder para salvar a los seres humanos. Que nosotros únicamente nos salvamos tan solo por la gracia y la misericordia de Jesús. Solo por eso, la muerte de Jesús es suficiente. Es más que suficiente. Es suficiente para que podamos ser salvos. Nadie, absolutamente nadie se va a salvar porque fue bueno. Nadie se va a perder porque fue malo. Si una persona se pierde, será tan solo porque no quiso aceptar la gracia maravillosa de Jesús, porque no quiso aceptar el don de la salvación en Cristo Jesús, porque no quiso aceptar que Dios tiene poder para cambiar a las personas, porque no quiso aceptar el poder que Dios tiene para cambiar a las personas. Por eso digo, hoy más que nunca debemos compartir un mensaje de salvación a las personas. Familia, no podemos quedarnos con los brazos cruzados sabiendo que Satanás está engañando al mundo entero. No podemos quedarnos callados sabiendo que Satanás está avanzando, engañando a la gente, diciendo que para salvarse se necesita guardar mandamientos, diciendo que para salvarse se necesita hacer penitencia, diciendo que los mandamientos de Dios fueron abolidos. No podemos quedarnos callados frente a eso. Debemos avanzar y decir y predicar que solo la muerte en Jesús nos dará la salvación. Pero no solamente eso, sino que los salvos guardamos los mandamientos de Dios, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Y guardamos también el día sábado, porque es el día que Dios ha indicado en su palabra. En la lección viene una pregunta interesante que usted debe responder.
¿Cómo podemos protegernos de las influencias sutiles de Babilonia? Como la tendencia a depender de nosotros mismos y no plenamente a Dios. Fíjense que esa es una pregunta bien interesante, porque muchas veces tú y yo pensamos que somos mejores que los demás. Muchas veces pensamos que tú y yo somos mejores que los otros hermanos que llegan a la iglesia. ¿Y por qué somos mejores que ellos? Bueno, somos mejores, decimos nosotros. Somos mejores porque nosotros sí estudiamos la Biblia, nosotros sí oramos, ellos no estudian ni oran, ellos no llegan a la iglesia, nosotros sí llegamos temprano, pero ellos ni siquiera llegan temprano. Yo llego puntual al culto, ellos ni llegan al culto. Yo llego a todos los cultos y ellos ni llegan al culto. Pensamos que eso nos puede salvar. Mentira. Todo eso bueno que tú haces es resultado de tu salvación. Lo haces porque ya eres salvo. En realidad, esa persona que dejó de hacer eso es porque descuida su salvación. Está descuidando su salvación. Está descuidando su salvación. Por eso esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, te digo lo siguiente. Deja de creer que te vas a salvar porque eres bueno. Deja de creer que te vas a salvar porque eres bueno. Tú y yo nos vamos a salvar. Tú y yo nos vamos a salvar solo por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Solo la sangre de Cristo, solo el sacrificio de Cristo nos puede hacer salvos. Solo la muerte de Cristo nos puede hacer salvos. Por eso hoy más que nunca te invito, hoy más que nunca te invito para que busques el rostro de Dios. Y te repito, no, 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 no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados, viendo cómo Satanás engaña al mundo entero. Hagamos algo, por favor. Hagamos algo, familia. Familia, no te quedes callado. Haz algo. Por eso ayer les digo, no pueden quedarse con los brazos cruzados, sino compartir una transmisión, un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. No se queden con los brazos cruzados. Hagamos algo para compartir el mensaje de salvación. Padre, Satanás está avanzando a pasos agigantados y yo no hago nada. Y tus hijos que me escuchan no hacen nada. Solo escuchan y no comparten. Solo escuchan y se quedan con los brazos cruzados. Solo escuchamos y no hacemos nada. Esta mañana otra vez decidimos no quedarnos con los brazos cruzados, hacer algo por los demás. Hacer algo por los demás. Bendícenos con tu Santo Espíritu. Bendícenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, que mi Dios los bendiga, que mi Dios les conceda siempre su gracia maravillosa, que Dios los cuide, dice aquí Diego. Es triste ver cómo el enemigo trabaja fuerte con la música secular. ¿Por qué? Porque comparten. Digo comparten porque no lo hago. Y para algunos hermanos es normal publicar una foto, compartir un video y de fondo poner música secular. Es triste ver líderes en eso. Pero oro por ellos y siempre pido a Dios que me use si tengo que hablar con ellos. Son amigos, líderes y somos ejemplo para los hermanos y para las personas que queremos llevar el evangelio. Es correcto, es correcto. Por eso, familia, ustedes no hagan nada malo que parezca bueno. Un saludo para Estefanía. Que Dios te bendiga, Estefi. Que Dios te bendiga. Familia, cuídense mucho. Soy su amigo Nemorio Machucho González y hagamos algo en favor de las otras personas. Hagamos algo en favor de una persona por lo menos. El mensaje de esperanza puede ser de bendición tan solo para uno. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.
en este día.